Jimmy Kimmel echa a Abelardo de la Espriella de su programa. Lo que pasó después dejó a América sin palabras. Una noche aparentemente normal en Hollywood se convirtió en el epicentro de una tormenta que cambiaría para siempre la forma en que América entendía la libertad de expresión. El estudio de Jimmy Kimmel Live zumbaba con la energía típica de un jueves por la noche, las cámaras giraban suavemente, el público reía con las bromas del monólogo inicial. Todo parecía seguir el guión perfecto hasta que un hombre en traje azul marino, corbata roja impecable y esa mirada serena que caracteriza a los grandes litigantes, cruzó el escenario. Era Abelardo de la Espriella, el abogado penalista más respetado de Colombia y precandidato presidencial que había logrado lo imposible: unir a millones de colombianos bajo la bandera de defensores de la patria. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Los aplausos fueron intensos cuando él se sentó frente a Kimmel. El público estadounidense conocía su reputación, más de 2000 procesos judiciales ganados, una carrera imparable que lo había llevado desde las calles de Montería hasta convertirse en el favorito de las encuestas colombianas para 2026. Su esposa Ana Lucía Pineda y sus 4 hijos lo habían visto partir desde Italia esa mañana, sabiendo que esta entrevista marcaría un antes y un después en su carrera política. La conversación comenzó ligera. Kimmel, con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, bromeó sobre el hecho de que alguien pudiera ganar 2000 casos legales sin perder ni uno solo. De la Espriella sonrió cortésmente, explicando con la calma de quien ha enfrentado a los jueces más duros del país que la justicia no era un juego de números, sino de principios. El ambiente cambió cuando Kimmel empezó a revisar sus tarjetas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo se siente al liderar un movimiento que algunos consideran demasiado radical para Colombia?, preguntó con aparente inocencia. La audiencia rió nerviosamente, pero había algo diferente en el aire, una tensión que cortaba como navaja. Creo que los colombianos están cansados de narrativas fabricadas desde los escritorios del poder, respondió de la Espriella con esa serenidad que había aprendido en las cortes más hostiles. Quieren escuchar la verdad, aunque sea incómoda para quienes han controlado el país durante décadas. Y yo estoy cómodo con lo incómodo, siempre lo he estado. Kimmel se inclinó hacia adelante, pero hay quienes dicen que tu discurso alimenta la polarización. ¿No te preocupa darles un altavoz a voces extremas? De la Espriella ladeó la cabeza con esa expresión que había desarmado a fiscales durante años. Me preocupa más la gente que cree que ciertas voces no deberían escucharse. Ese es el verdadero extremismo, decidir quién puede hablar y quién debe callar. Hubo una pausa incómoda. Los técnicos de cámara intercambiaron miradas. Kimmel parpadeó, visiblemente incómodo, intentando retomar el control de la entrevista, pero en lugar de calmar la tensión, decidió profundizar en ella. Vamos, Abelardo, pareces querer ser el salvador de Colombia, pero enemigo de todos los que no piensan como tú. Esa frase tocó una fibra no solo en de la Espriella, sino en toda la sala. Su sonrisa se desvaneció, no alzó la voz, no interrumpió, solo lo miró en silencio un segundo más de lo que resultaba cómodo para cualquier presentador acostumbrado a controlar cada momento de su show. Vine aquí a hablar de justicia, de los cambios que necesita Colombia, tal vez incluso a compartir cosas que nunca he dicho públicamente sobre mi visión para el país. Pero si quieres hacer política barata, no finjamos que eres neutral en este tema. El ambiente se electrizó. Algunos del público aplaudieron, otros no sabían cómo reaccionar. La incomodidad era palpable, como cuando una conversación familiar se vuelve demasiado honesta para la mesa del comedor. Hey, yo solo hago preguntas, replicó Kimmel encogiéndose de hombros, pero su voz ya no tenía la confianza de siempre. Y es mi deber responder, dijo de la Espriella con esa calma que había perfeccionado en 2 décadas de litigio. Pero no finjamos que esto es una conversación cuando claramente es una emboscada mediática. El murmullo creció entre la audiencia. La sonrisa de Kimmel desapareció por completo. Parecía realmente desconcertado, como si por primera vez en años alguien hubiera rechazado seguir su libreto. Bueno, dijo poniéndose de pie abruptamente, si esta no es la entrevista que esperabas, puedes marcharte. El equipo de producción se tensó. Las cámaras siguieron rodando, pero había una sensación de que algo se había roto irremediablemente. De la Espriella no se movió inmediatamente. Solo dijo con esa voz que había resonado en las cortes más importantes de Colombia, me pongo de pie,
esperaba más de ti, de este espacio que dice defender la libertad de expresión. Se acercó seguridad, no de forma agresiva, solo protocolar e incómoda. Un asistente de dirección susurró algo al oído del productor ejecutivo. De la Espriella asintió levemente, con una mirada que mezclaba cansancio y una extraña satisfacción, como quien ha ganado un caso difícil sin siquiera intentarlo. Salió del escenario con la dignidad intacta. Las cámaras volvieron a Kimmel, quien rió nerviosamente, miró al público y murmuró, bueno, eso se salió de control. Pero no sonó como una broma. Sonó como si algo fundamental se hubiera quebrado en vivo, frente a millones de personas. Kimmel estaba saliendo de su camerino, aún frotándose la nuca, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir y cómo justificar ante los ejecutivos de la cadena el desastre televisivo que se acababa de desatar, cuando lo vio. Abelardo de la Espriella estaba allí, de pie, inmóvil, con esa mirada fija que había intimidado a los criminales más peligrosos de Colombia. No se acercó, no levantó la voz, solo habló con la autoridad de quien ha pasado su vida defendiendo principios ante jueces hostiles. Me invitaste a tu programa, convertiste esto en tu narrativa política, y luego me cortaste cuando no seguí tu guión. Kimmel soltó una risa hueca, vacía, que resonó extrañamente en el pasillo de cemento. Oh, por favor, no te hagas la víctima. Tienes millones de seguidores, tienes influencia. ¿De qué te quejas? No se trata de mí, respondió de la Espriella sin pestañear, usando esa voz que había empleado en sus alegatos más importantes. Se trata de lo que intentaste hacer aquí. No quieres conversación, quieres control. Y cuando alguien no se somete a tu control, lo expulsas. Eso dolió. Un técnico de cámara cercano, escondido tras una planta decorativa, ya estaba grabando con su celular por precaución. No lo hizo intencionalmente al principio, pero lo que capturó no fue un escándalo típico de Hollywood. Fue algo revelador, auténtico, real. ¿Quieres hablar de libertad de expresión?, disparó Kimmel, esta vez con más dureza en la voz. Pero lo que has creado en Colombia es caos, polarización. Eso no es libertad, es solo ruido populista. No, respondió de la Espriella con la firmeza que había mostrado defendiendo a sus clientes más difíciles. Ruido es cuando silencias a un lado de la conversación y lo llamas equilibrio periodístico. Hubo un silencio pesado. Las luces del pasillo zumbaban suavemente. La tensión era palpable, no violenta, pero absolutamente real. Un hombre respaldado por Hollywood frente a otro respaldado por algo mucho más difícil de controlar, la confianza genuina de millones de colombianos cansados de lo mismo de siempre. Entonces de la Espriella miró a los presentes, técnicos, asistentes, productores que habían presenciado toda la escena. Pueden editar esto, pueden manipularlo, pueden intentar enterrarlo. O tal vez, por una vez, pueden dejar que la gente escuche lo que realmente pasó aquí esta noche. Se dio la vuelta y se fue, sin micrófono, sin cámaras, sin drama artificial. Solo el sonido de sus zapatos contra el piso de concreto y la puerta cerrándose tras él con un eco definitivo. Pero unas horas más tarde, pasada la medianoche, cuando la mayoría de Los Ángeles dormía, alguien subió un video de 90 segundos a X. Sin gráficos, sin subtítulos llamativos, sin música dramática. Solo el metraje crudo de la Espriella en el pasillo, exponiendo la hipocresía, manteniendo la compostura, hablando como alguien que no necesita un escenario para ser escuchado. Al principio solo unos miles lo vieron. Eran principalmente colombianos que seguían las noticias sobre su precandidato favorito. Pero al amanecer ya había superado los 5 millones de visualizaciones. Al mediodía estaba en todas partes: Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Los principales medios de comunicación publicaron titulares contradictorios que revelaban sus propios sesgos. CNN tituló: Político colombiano pierde los estribos en entrevista estadounidense. Fox News prefirió: Video sin editar desata debate sobre libertad de expresión en televisión. Pero el público no era ingenuo. Habían visto el clip original. Habían visto a de la Espriella mantener la calma absoluta. Habían visto a Kimmel perder el control. Y comprendieron que no era un simple choque de egos mediáticos. Era algo mucho más grande. Era sobre la verdad, el poder, y las grietas en las paredes que nos dicen que confiemos ciegamente en las instituciones. Pero la verdadera tormenta aún no había comenzado.
Cuando los cafés abrían en Bogotá y las panaderías encendían sus hornos en Medellín, cuando los taxis comenzaban a circular por las calles de Barranquilla y los pescadores salían en Cartagena, ya todos lo habían visto. Esa grabación temblorosa desde el backstage de un estudio de Hollywood había llegado más lejos en 6 horas que cualquier transmisión oficial de Caracol o RCN. La gente no solo estaba mirando. Estaban reaccionando, y no con indiferencia. En X, las respuestas fueron explosivas. El hashtag Yo apoyo a Espriella se disparó primero. No eran solo abogados o simpatizantes de Defensores de la Patria. Eran profesores de universidades públicas, veteranos del conflicto armado, comerciantes de mercados populares, madres cabeza de familia de los barrios más humildes de Colombia. Todos citaban esa frase que se había vuelto un himno espontáneo: no quieres conversación, quieres control. Esa oración resonó en una Colombia cansada de que les dijeran qué pensar, cómo votar, qué era lo correcto para su país. No todos estaban de acuerdo, por supuesto. El Internet nunca se mueve en una sola dirección. También comenzaron a circular hashtags como Crisis Espriella y Populista en Hollywood. Algunos decían que Abelardo estaba manipulando el discurso, otros lo llamaban otro político más quejándose de las críticas legítimas de la prensa. Pero esta vez era diferente. No había estrategia de relaciones públicas coordinada desde su oficina de abogados. No había comunicados oficiales desde Defensores de la Patria. De la Espriella ni siquiera tuiteó durante 12 horas completas. Y en ese silencio, el pueblo llenó el vacío. Clips del programa completo, imágenes del backstage, reacciones en video de personas de todo el continente comenzaron a inundar todas las plataformas. TikTok lo desmenuzó cuadro por cuadro, analizando cada gesto, cada pausa. Reddit creó hilos interminables diseccionando la expresión de Kimmel cuando se dio cuenta de que había perdido el control. Las redes sociales ardieron. Historias en Instagram mostraban comparaciones lado a lado entre la emisión televisiva editada y lo que realmente ocurrió en el backstage. Los rostros, las pausas, las reacciones genuinas. Todo quedaba expuesto bajo la lupa implacable del escrutinio público. Y entonces aparecieron las grandes voces, los intelectuales, los formadores de opinión que no podían ignorar lo que estaba pasando. La doctora Magdalena Restrepo, respetada catedrática de Comunicación Social en la Universidad Javeriana, publicó un extenso hilo en X donde calificó las acciones de Kimmel como un uso calculado de influencia mediática para deslegitimar voces disidentes. Si los presentadores nocturnos se convierten en censores políticos, escribió, perdemos el sentido del debate público democrático que tanto necesita América Latina. Otros se sumaron rápidamente. El periodista Daniel Coronel tuiteó, he entrevistado a De la Espriella antes y no siempre estoy de acuerdo con él. Pero lo que hizo Kimmel fue intentar convertirlo en un personaje de comedia y terminó siendo aplastado por la realidad. Mientras tanto, Kimmel seguía en silencio total. Ni un tuit, ni una declaración, ni una aparición pública. Solo un frío comunicado del equipo de relaciones públicas de ABC que decía, el segmento terminó antes de lo previsto por motivos de programación y tiempo al aire. Nadie lo creyó. Incluso TMZ, conocido por defender a las celebridades de Hollywood, lo llamó el encubrimiento más patético desde el escándalo de los Oscar. Y entonces vino una nueva ola, más poderosa que la anterior. Personas que se habían sentido silenciadas durante años empezaron a usar el video de la Espriella como símbolo. Pequeños creadores de contenido, periodistas independientes despedidos de medios tradicionales, académicos cuyas investigaciones habían sido vetadas por ser controvertidas, activistas sociales ignorados por los grandes medios. Todos comenzaron a compartir el video, no para convertir a De la Espriella en un héroe intocable, sino para añadir sus propias voces a una conversación que, hasta entonces, se les había negado sistemáticamente. La pregunta ya no era si estás de acuerdo o no con Abelardo De la Espriella. La pregunta era, ¿qué dice de nosotros como sociedad que este tipo de conversación honesta esté prohibida en los espacios que se supone defienden la libertad de expresión? La conversación tocó algo más profundo que la política, frustración acumulada, cansancio generacional, y una creciente sensación de que quienes controlan las cámaras y los micrófonos también están controlando quién puede hablar y qué puede decirse. Finalmente, De la Espriella rompió el silencio de la manera más simple posible. Una sola publicación en sus redes sociales, sin título pomposo, sin estrategia mediática.
Solo una captura del video viral y una frase que se volvería legendaria: dejen que la gente escuche cómo realmente ocurrió. 35 millones de visualizaciones en menos de 2 horas. Pero la historia no terminó ahí. Era apenas el primer acto de algo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía el poder, los medios y la voz del pueblo. Mientras los medios tradicionales intentaban controlar la narrativa y el Internet debatía frenéticamente cada segundo del video, De la Espriella preparaba algo más grande, algo que haría que el video del backstage pareciera apenas un prólogo de lo que estaba por venir. Antes de su siguiente movimiento, hizo una sola llamada telefónica a alguien que nadie esperaba. Y eso lo cambió todo para siempre. 2 días después de que el video colapsara las redes sociales de medio mundo, apareció una notificación silenciosa en X: Abelardo de la Espriella está en vivo. Sin promoción, sin anuncio previo, sin la maquinaria publicitaria típica de un político en campaña. Solo una pantalla negra que parpadeó y luego se enfocó en él. Estaba sentado en una silla frente a un escritorio simple, en lo que parecía ser su oficina legal en Bogotá. Sin logotipos de campaña, sin banderas, sin adornos políticos. A sus espaldas, una estantería llena de códigos legales, una lámpara encendida proyectando luz cálida, y su rostro descansado pero serio. Sin maquillaje, sin equipo de producción visible. En los primeros 5 minutos, más de 900.000 personas se habían conectado desde Colombia, Estados Unidos, España, México, Argentina. La noticia se extendía por WhatsApp como pólvora. Está bien, dijo con esa voz que había tranquilizado a miles de clientes nerviosos antes de juicios importantes. No quería entrar en debates mediáticos ni en hilos interminables de Twitter. Pensé que lo mejor era hablar directamente con ustedes, como solíamos hacerlo antes de que todo se volviera tan complicado. Una pausa. Los comentarios llovían en vivo, pero él no los leía. No era un espectáculo, no era un show político. Era algo diferente, algo que la gente no había visto en mucho tiempo, un líder hablando sin actuar un papel preestablecido. No me importa que a Kimmel no le gustaran mis respuestas. Lo que me importa es que nunca quiso escucharlas realmente. Su mente ya estaba hecha desde antes de que yo me sentara en esa silla. Los comentarios se multiplicaban exponencialmente. Gente conectándose desde pueblos remotos de Colombia, desde universidades en Argentina, desde oficinas en Miami, desde casas en Madrid. Y entonces vino la sorpresa que nadie anticipó. De la Espriella presentó a sus invitados uno por uno. No eran celebridades ni influencers bien vestidos. Eran voces que habían sido calladas, expulsadas, ridiculizadas por pensar diferente. Estaba la doctora Patricia Molina, epidemióloga experta vetada por varios medios por reportar datos incómodos sobre políticas de salud pública. Había Rafael Guerrero, desarrollador de software que perdió contratos importantes por negarse a incluir filtros de censura ideológica en aplicaciones educativas. También el doctor Carlos Mendoza, ex asesor en políticas públicas que llevaba años alertando sobre la censura digital sistemática en universidades latinoamericanas. Cada uno compartió algo breve, personal, real. No discursos preparados, no rabia fingida, no victimización calculada. Solo historias auténticas sobre lo que se siente ser excluido por hacer preguntas incómodas, por cuestionar narrativas oficiales, por negarse a repetir lo que todos esperan escuchar. De la Espriella los escuchó en silencio absoluto. No interrumpió, no dirigió la conversación hacia sus propios intereses políticos, no convirtió sus testimonios en material de campaña. Les dio espacio para respirar, para ser escuchados sin filtros. La libertad de expresión, dijo finalmente con esa voz pausada que había aprendido en las aulas de derecho, no significa libertad de consecuencias. Lo entiendo perfectamente. Pero últimamente, las consecuencias se parecen mucho a un borrado sistemático de voces disidentes. No estaba intentando ser poético o crear una frase para redes sociales. Solo quería ser escuchado sin intermediarios, sin editores, sin productores decidiendo qué parte de su mensaje era apropiada para el público. A lo largo y ancho del continente, la gente lo escuchaba desde sus teléfonos, televisores, computadoras portátiles. Taxistas en Bogotá con el Stream sonando en sus radios, enfermeras en Medellín durante su descanso nocturno, estudiantes universitarios en Cali reunidos en apartamentos pequeños, familias enteras en Barranquilla viendo juntas en la sala. No todos estaban de acuerdo con él políticamente.
Pero todos lo estaban escuchando sin interrupciones, sin ediciones, sin que alguien más decidiera que era importante y que no. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. A mitad de la transmisión en vivo, De la Espriella desvió la conversación hacia los medios de comunicación tradicionales de una manera que nadie anticipó. ¿Por qué aceptamos que la única forma válida de hablarle al público sea a través de presentadores nocturnos estadounidenses o periodistas de canales que dependen de ratings? ¿Por qué seguimos pidiendo permiso para ser escuchados cuando la tecnología nos permite hablar directamente? En ese momento, la sección de comentarios literalmente explotó. La gente empezó a compartir sus propias historias de haber sido censurados, ridiculizados, malinterpretados por medios que supuestamente los representaban. No todas las historias eran dramáticas. Algunas eran pequeñas, cotidianas, pero todas importaban. Un profesor universitario que fue sancionado por enseñar historia sin sesgo ideológico. Una periodista despedida por investigar corrupción en el partido equivocado. Un empresario que perdió contratos por expresar opiniones religiosas tradicionales. Y comenzaron a volverse tendencia dentro del propio Stream, como una marea de experiencias silenciadas que por fin encontraban voz sin intermediarios. Y de pronto, sin aviso, la pantalla se dividió. En una esquina apareció un rostro familiar, pero no era de una cadena televisiva principal. Era Isabela Morales, una analista política independiente de Barranquilla que había ganado seguimiento poco a poco durante años, creando contenido sin depender de medios tradicionales. Doctor de la Espriella, dijo con esa claridad que caracterizaba sus análisis, he estado viendo toda esta situación. Creo que no estamos solo ante un momento mediático. Estamos al inicio de un cambio fundamental en cómo la gente se comunica políticamente. Si las personas pueden hablar sin filtros institucionales, ¿qué significa eso para plataformas como la mía? ¿Qué significa para la suya? De la Espriella la miró, luego miró directamente a la cámara con esa intensidad que había intimidado a fiscales durante décadas. Significa que van a intentar cerrarnos, regularnos, limitarnos de todas las formas posibles. Pero también significa que vamos a construir algo completamente nuevo, algo que no dependa de su aprobación. Cuando el Stream terminó, casi 2 horas después, más de 23 millones de personas habían visto al menos una parte. Sin anuncios comerciales, sin edición posterior, sin productores decidiendo que era apropiado. Solo personas hablando con personas. Pero las consecuencias de esa transmisión no se quedaron en línea. Hollywood estaba mirando, y definitivamente no le gustó lo que vio. La mañana siguiente, el mundo del entretenimiento estadounidense se agitó como un avispero sacudido. En estudios desde Burbank hasta Century City, se convocaron reuniones de emergencia. Se enviaron correos marcados como urgentes. Las líneas telefónicas vibraban con pánico apenas disimulado. No era solo que De la Espriella se había salido del guión preestablecido. Era que millones de personas se habían conectado directamente con él y se habían quedado escuchando durante horas. Sin intermediarios, sin filtros, sin control editorial. Hollywood no está acostumbrado a perder el control de la narrativa. El primer golpe fue sutil pero coordinado. Medios afines comenzaron a publicar editoriales, uno tras otro, con una sincronización demasiado perfecta para ser coincidencia. Todos tildaban el Stream de irresponsable, de terreno fértil para la desinformación, de amenaza para la confianza en las instituciones democráticas. Los presentadores en noticieros matutinos repitieron exactamente los mismos argumentos, usando frases prácticamente idénticas. La coordinación era tan evidente que se volvió meme en redes sociales. Periodistas independientes comenzaron a crear compilaciones mostrando la repetición palabra por palabra. Pero la maniobra de control de daños no funcionó como esperaban. En Santa Mónica, un productor freelance que había trabajado en varios programas nocturnos filtró capturas de pantalla que mostraban correos internos de ABC discutiendo si debían eliminar todos los clips relacionados con De la Espriella de sus plataformas digitales. No solo el segmento con Kimmel. Todo. Cualquier mención, cualquier referencia, cualquier clip relacionado. Parecía un intento de borrar el momento por completo de la historia televisiva. Y la gente se dio cuenta inmediatamente. Luego vinieron los patrocinadores. 3 grandes anunciantes cancelaron sus contratos con Jimmy Kimmel Live dentro de las primeras 48 horas. Uno de ellos, una compañía de seguros con sede en Phoenix,
emitió un escueto pero demoledor comunicado: apoyamos el diálogo auténtico, no la censura disfrazada de entretenimiento. Finalmente, Kimmel rompió su silencio de la peor manera posible. La noche siguiente abrió su programa con una risa forzada y un monólogo completamente dirigido a atacar a De la Espriella. Al parecer, ahora libertad de expresión significa que los políticos populistas pueden gritarte si no te gustan sus ideas extremistas, dijo mirando a cámara con una sonrisa que se veía más cínica que divertida. Pero el público no reaccionó igual que siempre. Esta vez algo había cambiado fundamentalmente. Las risas se sentían forzadas, huecas, artificiales. El ritmo del show se había roto y todos podían sentirlo. Los clips del monólogo inundaron internet, pero no con aplausos ni apoyo. Decenas de miles de comentarios cuestionaban abiertamente la sinceridad de sus bromas. ¿Dónde está el chiste?, escribió un usuario en X. Todo lo que veo es un intento desesperado de salvar su reputación después de quedar como un censor. ¿Cuándo se volvió gracioso silenciar a las personas?, preguntó otro. Pensé que los comediantes defendían la libertad de expresión, no que la atacaran. Mientras tanto, De la Espriella permanecía en silencio absoluto. Ni un solo tuit, ni declaraciones públicas, ni apariciones mediáticas. Pero otros alzaron la voz por él de maneras que nadie anticipó. ¿Recuerdan a Isabela Morales, la analista política independiente que apareció en la transmisión en vivo? Su número de seguidores se triplicó en solo 4 días. Fue invitada a participar en podcast, paneles en línea, transmisiones en vivo. No por cadenas de televisión tradicionales, sino por personas hambrientas de conversaciones reales, sin filtros editoriales, sin agendas ocultas. Y no estaba sola. Docenas de voces independientes que antes eran completamente ignoradas por medios tradicionales de repente comenzaron a ser amplificadas por miles de personas. Cuentas pequeñas ahora tenían audiencias masivas. Plataformas alternativas como Rumble y Locals vieron un aumento explosivo de nuevos registros. Gente buscando un lugar donde hablar no requiriera pasar por 6 capas de censura legal y editorial. En Los Ángeles, algunos trabajadores de la industria del entretenimiento comenzaron a hablar de forma anónima con medios independientes, revelando secretos que Hollywood había guardado durante años. Un asistente veterano de guionistas en una serie de streaming famosa dijo a un podcast independiente: no se trata de si te gusta o no De la Espriella políticamente. Se trata de que alguien finalmente dijo la verdad sobre cómo funciona realmente esto. Todo está cuidadosamente controlado detrás de escena. Si un tipo como él, con su reputación y credibilidad internacional, es silenciado a mitad de entrevista, ¿qué nos espera al resto de nosotros? La declaración se volvió viral inmediatamente, compartida por cientos de miles de personas cansadas de las narrativas fabricadas. Pero el golpe más fuerte llegó cuando una exdirectiva de ABC, que había trabajado con el equipo de producción de Kimmel durante más de 5 años, publicó un demoledor hilo en LinkedIn. Allí detalló, con nombres y fechas específicas, cómo se aconsejaba regularmente a los productores redireccionar sutilmente las entrevistas lejos de opiniones que no encajaran con la línea editorial de la cadena. No es censura tradicional con cortes evidentes, escribió. Pero es un guión muy específico, y si no lo sigues, simplemente desapareces del aire. Los invitados que no cooperan no son invitados de nuevo. Es así de simple y así de efectivo. Su publicación fue replicada por The Hill, The Daily Caller, e incluso sitios internacionales como El País y BBC Mundo. La fachada comenzaba a agrietarse públicamente. Hollywood podía soportar una controversia mediática típica. Podía manejar un escándalo de celebridades. Pero no podía soportar el espejo que De la Espriella acababa de poner frente a ellos, mostrando exactamente cómo funcionaba su maquinaria de control narrativo. Y por más que lo intentaran con sus recursos y conexiones, no podían controlar a los millones de personas que ahora se preguntaban una cosa muy simple pero devastadora: ¿cuánto tiempo llevamos viendo una versión editada y manipulada de la realidad, diseñada específicamente para hacernos sentir cómodos con nuestra propia ignorancia? Pero mientras Hollywood trataba desesperadamente de salvar su imagen y credibilidad, De la Espriella estaba construyendo algo completamente nuevo. Algo que ni sus críticos más ruidosos vieron venir hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. 5 días después de la transmisión en vivo que había cambiado todo, De la Espriella reapareció. Esta vez no frente a una cámara en su oficina,
sino de pie junto a una pizarra blanca en una sala de conferencias en Bogotá, rodeado de personas que la mayoría del público no reconocía inmediatamente. Sin fanfarria mediática, sin cuenta regresiva publicitaria, sin campaña de expectativa. Solo un tuit simple que decía: si las plataformas antiguas no quieren diálogo real, construiremos una nueva. El futuro de la comunicación libre empieza hoy. Al principio, muchos pensaron que hablaba en sentido figurado, como eslogan de campaña política. Pero en cuestión de horas comenzaron a circular rumores desde fuentes cercanas a su oficina legal y círculos tecnológicos colombianos. De la Espriella había reunido silenciosamente un equipo especial durante las últimas semanas. Ingenieros de software con experiencia en Silicon Valley, comunicadores sociales despedidos de medios tradicionales por negarse a seguir líneas editoriales, periodistas independientes con años de experiencia, activistas digitales especializados en libertad de expresión. Personas cansadas de la censura sistemática y listas para probar algo completamente diferente. Al séptimo día tenía nombre oficial: Voz Libre Colombia. No era una red social más compitiendo con Facebook o Twitter. Era un marco integral de herramientas de comunicación. Un sistema de transmisión libre, un espacio donde creadores, periodistas, académicos y ciudadanos comunes podían hablar sin ser bloqueados, silenciados, censurados o distorsionados por algoritmos diseñados para controlar qué voces se escuchan. Sin shadowbans misteriosos. Sin algoritmos que benefician a unos y entierran a otros según criterios ocultos. Sin moderadores ideológicos decidiendo qué es apropiado pensar. Solo alcance cronológico y real. Hablas, la gente te escucha o no. Simple, transparente, honesto. Los escépticos se burlaron inmediatamente. Otra app más, dijeron. Como True Social o Parler, destinada al fracaso. Pero subestimaron completamente el momento histórico. Esto ya no era izquierda contra derecha, ni tecnócratas contra medios tradicionales. Era pueblo contra filtros. Autenticidad contra guión preestablecido. Verdad incómoda contra narrativas cómodas. Y de la Espriella no intentó venderlo con marketing tradicional. No contrató influencers. No pagó publicidad. Simplemente dejó que creciera orgánicamente, alimentado por la frustración acumulada de millones de personas. En el día del lanzamiento oficial, Isabela Morales fue la primera en emitir en directo desde la nueva plataforma. Sin guión, sin maquillaje profesional, solo su teléfono y una historia personal que nunca había podido contar en medios tradicionales. Habló sobre cómo una vez le pidieron eliminar la emoción de sus análisis políticos porque hacía que los televidentes se sintieran incómodos con la realidad del país. En minutos, más de 600.000 personas estaban conectadas desde toda Colombia y países vecinos. Después vino el doctor Carlos Mendoza, el ex asesor de políticas públicas. Durante 2 horas respondió preguntas en vivo sobre la censura digital sistemática y la lenta erosión del debate público genuino en universidades latinoamericanas. Luego Rafael Guerrero transmitió una sesión completamente cruda donde mostró, con documentos y correos reales, cómo ciertas empresas tecnológicas intentaron forzar el desarrollo de inteligencia artificial lejos de conclusiones impopulares, incluso si esas conclusiones eran verdaderas y científicamente respaldadas. Cada transmisión era diferente, única, impredecible. Pero todas tenían algo en común que los medios tradicionales habían perdido hacía años. Nada fue cortado por inconveniente, nada fue suavizado para proteger sensibilidades, nada fue manipulado para encajar en una narrativa preestablecida. Era caótico, desordenado, incómodo. Y era completamente real. Mientras tanto, Jimmy Kimmel Live vivía su peor crisis de credibilidad en más de 8 años. Los patrocinadores estaban nerviosos y algunos comenzaron a distanciarse públicamente. Los segmentos se sentían forzados, artificiales. El público ya no reaccionaba con la misma espontaneidad de antes. Las risas se sentían ensayadas. El ritmo se había roto. La máquina perfectamente aceitada había recibido un golpe del que no sabía cómo recuperarse. Pero de la Espriella no se jactó de la situación. Ni siquiera mencionó a Kimmel una sola vez en sus comunicaciones públicas. Ese silencio estratégico dijo más que cualquier ataque directo. En cambio, publicó una sola frase en su perfil de X, fijada en la parte superior: puede silenciar el micrófono, pero no puede silenciar el mensaje cuando millones lo han escuchado.
Y esa frase estalló en todas partes como pólvora. Miles la replicaron en sus propios perfiles. Artistas independientes la convirtieron en pósters que se vendían en universidades. Estudiantes de secundaria la imprimieron en camisetas que usaban orgullosamente en colegios. Clubes de debate universitarios abrieron sus sesiones citándola como ejemplo de resistencia intelectual. Algunos comenzaron a ver en De la Espriella un símbolo de algo más grande que la política colombiana. Otros lo seguían criticando duramente. Solo está usando el caos mediático para ganar poder político, decían sus detractores. Pero sin importar la opinión personal sobre él, una cosa seguía ocurriendo imparablemente. La gente volvía a mirar noticias sin filtros, volvía a escuchar debates reales, volvía a hablar de temas importantes sin miedo a la cancelación. En Medellín, un bibliotecario jubilado empezó un stream semanal en Voz Libre leyendo libros censurados y explicando por qué su contenido importaba para entender la historia real de Colombia. En Bucaramanga, una ex representante sindical abrió un espacio para conversar con trabajadores que se sentían ignorados por ambos extremos del espectro político tradicional. En Cali, un padre soltero comenzó sesiones de preguntas y respuestas sobre salud mental masculina, un tema prácticamente tabú en medios tradicionales, solo para ofrecer escucha genuina a quienes la necesitaban desesperadamente. Ya no era un fenómeno viral pasajero. Era un despertar real, masivo, auténtico. Por primera vez en años, a la gente no se le decía qué pensar desde escritorios editoriales. Estaban pensando en voz alta, juntos, en público, sin intermediarios decidiendo qué era apropiado discutir. Y en medio de ese ruido, esa incomodidad, esa hermosa confusión de voces diversas, algo genuinamente honesto comenzaba a tomar forma en la sociedad colombiana. Pasó una semana completa, luego otra. Jimmy Kimmel Live entró en una pausa programada que se extendió más de lo normal. Fuentes internas decían que el ambiente en el set había cambiado completamente. Los escritores susurraban sobre una tensión creciente. Los ejecutivos exigían segmentos más ligeros, menos controversiales. Pero el público ya no estaba prestando atención a los chistes nocturnos de siempre. Estaban mirando algo mucho más interesante crecer en tiempo real. Voz Libre Colombia superó los 10 millones de usuarios activos en menos de 3 semanas. No solo colombianos. Usuarios de Venezuela, Ecuador, Perú, México, España, Estados Unidos. Las conversaciones ocurrían en tiempo real, en idiomas nativos, sin intermediarios corporativos o gubernamentales. La plataforma no prometía tener la verdad absoluta. No decía que arreglaría todos los problemas del mundo. Solo devolvía el micrófono a la gente común. Y eso era suficiente para cambiar todo. De la Espriella aún no daba entrevistas a medios tradicionales. No hizo gira promocional. No publicó libros aprovechando la coyuntura. Solo silencio estratégico y, de vez en cuando, un post simple recordando: piensa por ti mismo. Escucha por ti mismo. Decide por ti mismo. Y entonces, una noche de octubre, sin previo aviso, volvió a conectarse en vivo. Mismo fondo de su oficina, misma estantería de códigos legales, misma camiseta oscura sin pretensiones. Solo el leve sonido del tráfico bogotano afuera filtrándose por la ventana. No estoy aquí para tener razón, sobre todo, dijo con esa tranquilidad que había desarmado a fiscales durante décadas. Estoy aquí porque estoy cansado. Cansado de que nos digan que es lo mejor para nosotros desde oficinas en Nueva York o Los Ángeles. Cansado de programas que dicen querer honestidad, pero no soportan una respuesta que no encaje en su guión. Cansado de fingir que la libertad de expresión existe cuando solo fluye en una dirección conveniente. Hizo una pausa, se inclinó ligeramente hacia la cámara con esa intensidad que había intimidado a criminales durante años. No soy un héroe. No soy perfecto. Cometo errores como cualquier ser humano. Pero no tengo miedo de hablar, de cuestionar, de incomodar cuando es necesario. Y miró directamente al lente de la cámara, como si estuviera hablando personalmente con cada una de las millones de personas conectadas. Tú tampoco deberías tenerlo. Sin fuegos artificiales, sin música dramática, sin efectos especiales. Solo un fundido limpio a negro y silencio. Ese fue el clip que perduró más allá de todo lo demás. No la pelea original con el presentador, no el stream viral, ni siquiera el crecimiento explosivo de Voz Libre. Ese momento,
un hombre que se negó a suplicar por el derecho básico a hablar libremente. Ese fragmento circuló más rápido que cualquier hashtag político. Se mostró en aulas universitarias, en iglesias durante sermones sobre coraje, en barberías donde los hombres discutían qué significa ser valiente en el siglo XXI, en grupos familiares de WhatsApp donde 3 generaciones debatían sobre libertad y censura. No porque de la Espriella fuera perfecto o porque todos estuvieran de acuerdo con sus posiciones políticas, sino porque, a pesar de no ser perfecto, tuvo el coraje de permanecer de pie cuando era más fácil agachar la cabeza. La lección tocó a cada persona de forma diferente y personal. Para unos fue un recordatorio de hacer preguntas incómodas, incluso si las respuestas desafían lo que creían saber. Para otros fue sobre el coraje moral de irse de espacios tóxicos, aunque eso signifique caminar solo. Y para la mayoría fue algo mucho más simple pero revolucionario. Cuando alguien intente silenciarte por pensar diferente, habla más fuerte. No con odio, no con rabia destructiva, sino con verdad. Incluso si tu voz tiembla, incluso si estás asustado, incluso si no tienes todas las respuestas. Vivimos en una época en la que las voces más ruidosas en medios tradicionales no siempre dicen lo más importante o verdadero. Donde el espectáculo mediático es premiado por encima del pensamiento sereno. Donde la conformidad ideológica es más valorada que la búsqueda honesta de la verdad. Pero este momento, lo que pasó con De la Espriella, con el presentador, con los millones que lo vieron y decidieron pensar por sí mismos, despejó algo fundamental que habíamos olvidado. Nos recordó que la conversación real nunca es segura ni cómoda. Es incómoda, impredecible, desordenada. Pero también es la única forma genuina de avanzar como sociedades maduras. Y tal vez, solo tal vez, la mejor forma de mejorar nuestros países y nuestro mundo no es esperar que los poderosos nos den permiso para hablar, sino empezar a hablar como si realmente tuviéramos el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Porque al final, ese derecho no nos lo da ningún gobierno, ningún medio de comunicación, ningún presentador de televisión. Es nuestro por el simple hecho de ser seres humanos capaces de pensar, cuestionar y buscar la verdad, aunque esa búsqueda nos lleve por caminos incómodos. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia. El día que dejamos de tener miedo de incomodar a los poderosos con nuestras preguntas, es el día que realmente comenzamos a ser libres. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinas de lo que pasó realmente entre De la Espriella y Kimmel? ¿Crees que la libertad de expresión está realmente en peligro en los medios tradicionales? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir estos temas tan importantes para nuestra sociedad.